Damas, caballeros y espíritus que aún rondan entre bambalinas, bienvenidos a otro episodio de La Lengua de Orfeo. Ese rincón donde el horror tiene butaca reservada, la nostalgia lleva antifaz y los monstruos clásicos siguen dando funciones estelares. Esta noche encendemos los candelabros, bajamos por pasadizos húmedos y abrimos las puertas del majestuoso y aterrador Teatro de la Ópera de París. Porque el invitado de honor no necesita presentación. Es pianista, organista, genio musical, diseñador de trampas mortales y romántico empedernido. No es tu compa, el todas mías que no sabe tocar ni la puerta. Hoy hablamos del inigualable Fantasma de la Ópera. Un personaje que ha sobrevivido más de un siglo entre letras, sombras, escenarios y pantallas. Desde su primera aparición en la novela de Gaston Leroy, allá por 1910, hasta su transformación en ícono del cine mudo, del musical de Broadway y hasta en versiones ochenteras con peinados a la Bon Jovi. Y esta noche de viernes vamos a hablar de todo. La novela, el cine, el musical de Andrew Lloyd Webber, las adaptaciones raras, las versiones animadas, los cómics, los mitos que los rodean y quizá hasta de algún fan art intenso. Así que prepárense para un episodio entre telones, espejos, pasiones prohibidas y máscaras inolvidables. Porque esta noche, en el especial de Monstruitos y Alimañas de la Lengua de Orfeo, el teatro está embrujado. Ahora sí, nos acompaña para esta ocasión nuevamente nuestro monstrólogo de cabecera, Kenny Red Zombie. Buenas noches, ¿cómo estás este viernes de monstruitos? Cuéntanos qué onda con este compa que parece que es el crush de toda alma trágica. Toca el órgano como si fuera metal sinfónico, vive en la oscuridad, tiene traumas, máscara y tiene hasta flow teatral. ¿Qué nos puedes contar de este señor? ¿Qué te puedo platicar? Pues, bueno, comenzando por el bullicio que se escucha de fondo porque estamos en el teatro. Sí, por si no se dieron cuenta, estamos aquí acomodándonos en las butacas a punto de empezar a ver qué monstruito sale en escena. A ver de qué nos vamos enterando. Pues, yo creo que como siempre, ¿no? Antes de hablar de nuestro personaje de hoy, que cabe resaltar, es de una novela de Gaston Leroy, justamente. Lo interesante es cómo surge la novela y a partir de cómo se crea. Pero creo que primero hay que hablar del escritor para conocerlo un poquito antes de entrar de lleno. Y bueno, pues Gaston Leroy nació en 1868 en París. Fue un periodista y escritor francés que antes de ser escritor, él estudió Derecho, se licenció como abogado. Ah, mira, es licenciado, colega. Es licenciado. Bueno, fue licenciado. Y trabajó como reportero, más bien judicial, reportando para periódicos, eventos de ese tipo y casos criminales que sucedían en la época. Lo interesante de Gastón es que él quiso más bien ser escritor. Entonces todo lo que escribía lo novelaba muy bien y lo platicaba más bien como a manera como de anécdota, pero no como anécdota de periódico, sino un poquito más novelado. Como muchos abogados, somos artistas frustrados, no nos quedó otra más que dedicarnos al derecho. Entonces, pues bueno, dentro de sus obras más importantes, obviamente la más importante es El Fantasma de la Ópera. Y tiene otras historias, por ejemplo, una que se llama El Misterio del Cuarto Amarillo y otra que se llama El Perfume de la Dama de Negro. Okay. Son cuentitos cortos que pueden encontrar. Pero ahorita pues nos atañimos a El Fantasma de la Ópera. Muy bien, pues dale, señor. Entonces, esta novela se crea, está inspirada por una combinación de hechos históricos y de leyendas y cosas propias del colectivo de la sociedad francesa de esa época, cuando se crea la casa de ópera que se llama Garnier de París. Así como la
ropa, ¿qué es ropa? O no sé, perfumes o no sé qué son cosméticos. Como cosméticos, cosas para el pelo. Digo, entenderás que yo no sé de eso, sí. No poseo la cabellera para, para relacionarme con esos productos, pero sí creo que tiene que ver con el cuidado del cabello. Sí. Pero bueno, pero sí hay productos para barba de Garnier, ¿eh? Sí, bueno. Sí hay. Aquí lo conocemos como Garnier, así, Y disculparán que yo no puedo pronunciar eso. Pero es más como Garnier. Un tema Garnier. Un tema ahí extraño. Se crea, este teatro se crea, había otra casa de ópera, pero Napoleón III sufrió un atentado. Sí, es muy... Son famosos los atentados que tuvo ahí el buen Napo. Ajá, entonces dijo así como de ya no quiero regresar aquí y me hacen uno nuevo para poder estar más seguro y pues listo, güey, gracias a eso se creó el nuevo teatro de la ópera de París. Ajá. Y el libro del fantasma de la ópera se genera a partir de pues de leyendas y hay algunos pues misterios, ¿no? Entonces la trama se desarrolla casi en su totalidad en el Palais Garnier o el Palacio Garnier, la ópera de París. Ulala, señor francés. Ulala, usted disculpará mi francés. Pero hubo unos eventos que sucedieron en el cual, aprovechando la narrativa, Gastón hizo que esos eventos sucedieran como si hubieran sido propiciados por el fantasma de la ópera. Ok. Uno de ellos fue el accidente del candelabro. ¿Qué es eso? Que estamos hablando de que se cayó un candelabro en el público. ¿Así? Estamos hablando de que no sé exactamente cuánta gente le cabe a la ópera, pero le cabe mucha. Y no es el candelabro que estaba justo enfrente, arriba de la gente, güey. Seguramente el más lucidor y el más grandote. Arriba de las butacas. Madres. Entonces, dice la leyenda que durante una representación en la ópera se cae el candelabro, matando a una persona e hiriendo a pues todos los que estaban alrededor. Para que se lo imaginen, gente, es un candelabro como de 3 metros de radio. Digo, de diámetro. Es gigante y pesado, o sea, es propiamente, no es propio que se haya caído, güey. Alguien lo cortó para lastimar gente, un poquito como un atentado, güey. Y para el número de víctimas mortales, que en este caso nada más es uno, diría Homero Simpson, salió barato. Sí, salió barato. Yo creo que han de haber sido más, pero pues mira, pasó hace más de 100 años, entonces. Otra de las cosas que se hicieron que sucedieron es el lago subterráneo que tiene el teatro, que es un lago artificial, que en realidad es una cisterna pues muy grande, construida durante la edificación del teatro para manejar las aguas subterráneas. Y ahí leí un poquito de cómo se construyó el teatro y tenía un tanto que ver para desfogar el agua de la ciudad, pero al mismo tiempo como para darle un contrapeso al edificio. Algo ahí extraño, la verdad es que no soy arquitecto, no comprendí el 100%, pero por eso es que había un lago subterráneo. Y ahí decían que había un habitante del teatro. Más adelante vamos a saber por qué, y la realidad es que sí había un cuarto, como un gran departamento donde sí encontraron un cadáver. Paréntesis, y tú lo sabes mejor que nadie, y quizá en este capítulo o quizá en uno posterior nos platicarás acerca de que es muy común que en los teatros haya este tipo de historias, ¿verdad? Sí, pues mira, yo trabajé en un teatro y mira que hay cosas extrañas que sí dices, uy, bueno, pues es que imagínate cuánta gente asiste, cuánta gente va, toda la energía que se queda en ese lugar. Hay veces que encuentras o que escuchas personas hablando y pues no hay nadie, ¿no? Entonces eso será para otro capítulo. Pero bueno, Leroux se agarró de estas historias para novelar
eventos que sucedían en el teatro, y fue como hizo el cuento del fantasma de la ópera. Como tal lo presentó en el periódico. Un poquito la Arthur Conan Doyle. Era una práctica muy común de escritores de la época victoriana o del siglo XIX, finales de la mitad para adelante del siglo XIX, e incluso a principios del siglo XX, las historias eran publicadas en algunos apartados de los periódicos. Sí, exacto, así fue. Entonces se fue novelando y al final ya le pidieron a Gastón así como de ella, mejor haz el compilado y sácalo como una... O bueno, no sé si se lo pidieron o él lo hizo, pero ya modo de novela. Pero esa fue la forma en la que sucede. Y pues bueno, el fantasma de la ópera es una historia gótica de amor. Se le puso terror o se le encasilló en el género del terror por el personaje principal, que era pues un ser fantasmal, que propiamente no era un fantasma, sí era una persona, pero se desarrolla por las mismas condiciones de la época. Fue que se noveló como una historia gótica de amor, obsesión y terror. Muy bien. La trama sigue los extraños y aterradores acontecimientos que plagan al famoso teatro. Y Gastón se los atribuyó al fantasma de la ópera. Entonces ahí es donde comienza. Y la historia comienza porque hay dos señores que eran los dueños del teatro. Entonces estaban vendiendo el teatro. Y en esta venta de repente aparece el fantasma haciendo peticiones, ¿no? Que los dueños anteriores ya las sabían, entonces se los venden a los nuevos. Y los hace como, ¿y como que hay un fantasma? Y todos, no, usted nomás fírmele, no hay ningún fantasma. Usted fírmele, ya quítese de problemas. Y comienza con... La historia del libro comienza con Christine Dae, que es una cantante soprano que estaba como de moda, iba a presentar se iba a presentar la ópera de Fausto. Ella iba a cantar unas partes. Ok. Y el fantasma se enamora de ella. Entonces él cuando ella estaba en su camerino, él le hablaba y le decía que era un fantasma. O sea, ella lo entendía como el fantasma... No, el ángel de la música. Así era como ella lo identificaba. Era como después lo fue Laureano Virzuela, ¿no? El ángel del rock. Referencia muy vieja. Sí. Sí, nomás lo van a entender los de 40 para arriba. Y el tema es que Christine comienza como a interactuar con su ángel de la música, hasta que llega a escena el vizconde Raúl de Chagny, un noble joven y amigo de la infancia de Christine, que pues estaba guapo y joven y pues así chidote, sí, ¿no? Estaba chidote. Que también para la época o sea, Christine era pues una mujer como de 17, 18 años. Sí, muchas de los protagonistas, y en específico las mujeres que son protagonistas de estas historias de la época, son muy jovencitas. Muy jóvenes, sí. De 16, 17 sí, a 20 exacto. años. Uh-huh. Uno trata de ubicarlos o imaginar las historias cuando uno las lee y piensa que son ya gente madura. De 20 y no, la verdad es que todos eran jóvenes. Sí. O sea, el mismo vizconde era un noble de entre sus 30s. Sí, pone tú que le llevaba 10, 15 años a la morra esta, pero pues en esa época no era mal visto. La verdad es que era otro Francia, no otro México, era otra Francia. Una Francia de otra época. Entonces comienza toda una serie de contratiempos, porque en lo que se está haciendo el cambio de, digamos, de propietarios, varias personas comienzan a ver al fantasma. Incluso una de las cosas que les llama la atención es que siempre el palco número 5 está reservado, pero nadie lo usa.
Ah, Y ok. los nuevos dueños como de, ¿por qué no usas el palco número 5, no? Pues, ¿quién está ahí, ok? Y los antiguos dueños, tú déjalo así, carnal, no te preocupes, güey. Pues ese era el palco del fantasma. Entonces Usted no pregunte. él todo el tiempo estaba viendo pues las obras. Y porque vamos a hablar de que el fantasma pues realmente era una persona. No era un ser sobrenatural ni nada. Era un güey que estaba ahí. Que su nombre era Eric. El fantasma Ah, ok. realmente se llama Eric. Ese es su nombre. Saludos al buen Eric. Al buen Eric. Entonces, Eric dejaba ciertas notas donde amenazaba con si agarran mi palco, va a haber pedo, güey, ¿no? O sea, este es mi palco. Entonces, a partir de ahí comienzan a suceder eventos extraños que no se los quiero pues, relatar porque quiero que lean el libro, ¿no? O sea, recuerden, esto es para que conozcan más o menos de qué trata, Sí. pero la idea general es que lean el libro. O cuando menos en YouTube hay un audiolibro que está bastante bien narrado. Por aquello de a mí no me gusta leer o no tengo tiempo de leer, pues escucha el audiolibro. Sí, la verdad es que a estas alturas del partido cualquiera puede acceder a las obras clásicas y a las no tan clásicas, aun y cuando no tenga el gusto por la lectura. Y bien como lo comenta el buen Kenny, pues no se trata aquí de spoilearles las historias, es darles un esbozo general. Sí, vamos a recorrer toda la historia, pero los detalles se quedan para sus ojos o para sus oídos. Sí, exacto. El tema es que conozcan este pedo, ¿no? Por ejemplo, en la descripción de Eric lleva una máscara para ocultar su rostro completo. No nada más media. No solo. El fantasma, la máscara del fantasma que todos ubicamos es gracias a Andrew Lloyd Webber. Con la adaptación del fantasma de la ópera. Esa es la mitad de la cara, ¿no? La fisionomía, ¿no? Pero realmente Eric usaba una máscara negra completamente para cubrir su rostro. Porque tenía... Él nació con un problema, digamos, de nacimiento donde tenía los ojos un poco hundidos, no tenía nariz. O más bien tenía una nariz muy chiquita. Tenía los dientes separados. La piel muy pegada al cráneo y muy pálida. No tenía pelo. Tenía alguna malformación genética que seguramente ahorita debe de ser ya sabida qué enfermedad tenía, pero aquí no te dicen qué enfermedad, simplemente te lo describen así. ¿O era un piedroso? Sí, tal vez. Bueno, no era ningún piedroso, simplemente parecía piedroso. Entonces, Eric más bien vestía completamente de negro. Por eso se podía perder fácilmente en el teatro y nadie lo veía. Y cuando lo llegaban a ver, se escondía. Y cuando ya se sentía como de, ya me vieron, se quitaba la máscara y la gente veía la cara desfigurada de este cabrón. Y pues vámonos, güey. O sea, se iban para córrele. no. Les daba mucho miedo. Entonces, ahí es donde surge la leyenda del fantasma de la ópera. Vamos a hablar de Eric, que es un genio pues, musical, arquitectónico, que ha vivido oculto en los laberintos del sótano de la casa de la ópera por sus deformaciones físicas. Su rostro deforme lo ha llevado a vivir una vida pues, de soledad y de amargura, porque pues Sí. propiamente incluso la gente si lo veía en la calle, porque él obviamente creció y trabajó, y la gente le sacaba la vuelta y le pedían que se cubriera el rostro para poder pues para no verlo propiamente. Sí, comparte este detalle muy común en las historias clásicas de terror donde hay algún monstruo, donde quizá sí sea un ser de corte sobrenatural, quizá no lo sea, pero su apariencia los lleva a una vida de rechazo y de tristeza, de amargura. Es algo muy común en las obras de esta época, ¿no? Lo mismo que le pasó al jorobado de Notre Dame, que era la gente le tenía miedo pues, simplemente por su malformación. Algo muy parecido a lo que le pasó a Eric. Ahora el fantasma de la ópera. La historia se desarrolla a partir de un triángulo amoroso y la
y la frustración de Eric de no poder estar con Christine. Todo el tema es que Eric quería enamorar a Christine Dae para agenciársela, para hacérsela a su esposa y hacérsela Su jaina. su jaina, su morra. Y entra el tercero en discordia, que es el conde Raúl. Entonces, como Raúl sí es una persona que está físicamente presente y además pues era un conde y era... Y físicamente presentable. Ajá, entonces pues obviamente Christine se enamora de él. Y en el libro este Eric se frustra y se enoja. Y es que se la roba. Ahí es cuando él se la roba y llega, la lleva a su cuarto, que es el cuarto amarillo, donde ella por primera vez lo ve y pues trata de huir. Y hay un tema ahí de desarrollo entre el conde y el persa tratando de encontrarla y Christine tratando de huir. El conde, Eric se frustra y pues al final la deja ir. Pero ese es, digamos, como el meollo del libro. De eso va el libro. Es el contexto general, general del libro. De la obra. Hay aquí por ejemplo, Gastón te presenta la historia de Eric y del persa, que realmente nosotros conocemos a Eric, el fantasma de la ópera, por un persa que lo conoció a él de niño. Ah, ok. Si me equivoco, corrígeme, la historia propiamente está siendo, no sé si narrada, pero con base en las narraciones o vivencias de este persa. Ajá. Ah, muy bien. Entonces la relación entre el persa y el fantasma de la ópera, según lo que narra Gastón, el persa siempre aparece como el persa, pero su nombre es Dágora. Que fue que él fue un jefe de la policía en la región de Mazandarán, Persia. Y es el único personaje que conoce el pasado completo de Eric. O sea, él sí lo conoció. Y la conexión de Eric con Persia es que él era un genio pues, arquitectónico y mago. Desarrolló habilidades de ilusionista. Y sirvió como asesino y constructor de palacios para el placer del Shah de Persia. Era como su sicario también al mismo tiempo. Y Eric había construido un templo, digamos, para el Shah del Shah persa. Y él fue el que le ayudó a construir un palacio con pasillos secretos, con cosas para que el mismo Shah se pudiera esconder en caso de que se sintiera... De que fueran por él o de que estuviera en peligro. Exacto. Entonces, ya que el Shah, ya que termina su castillo o su templo, pues, manda a matar a Eric para que nadie supiera los secretos, ¿no? Entonces, extraña forma de pagar la obra. Sí, y aquí el tema es que el persa se vuelve su compa, güey. Es como se vuelve bien su compa, le perdona la vida y dice, no, pues no te voy a matar, güey. Mejor chíspatla. No, chíspate de aquí y ya. Y lo que hace es que más bien le cambia la ropa y pues encuentra un cadáver ahogado en un río. Dijo, pues aquí fue este compa, ¿no? Y como era un cadáver que ya tenía muchos días en descomposición, pues dijeron, bueno, pues Christis Mortis. Y ahí es donde Eric llega hasta París. Oh, muy bien. Cuando se comienza a hacer la construcción del nuevo Palacio de la Ópera en París, es que él comienza a trabajar ahí. Y a escondidas comienza a hacer pasajes y a escondidas comienza a hacer su propia habitación donde él va a vivir. Por eso podía esconderse y trasladarse y todo en el teatro sin que nadie lo viera. Por eso lo consideraban un fantasma, porque muchos dicen, es que sí lo he visto, y otros, pues que nadie lo ha visto. Tú lo viste en este cuarto y cuando entramos ya no estaba. ¿Por qué? Pues porque el vato sabía moverse entre pasadizos secretos. Conocía bastante bien su jale. Sí, su jale y el lugar donde vivía. Exactamente, entonces el persa es el que le platica a Gastón esta historia, y es que Gastón dice, o sea, no es un fantasma, es una persona. Y el otro dice, efectivamente,
no es un fantasma, es una persona desfigurada. Fíjate, yo para ser honestos, no conozco la obra literaria. Esto que nos estás contando también resulta novedoso para mí y viene ahora sí, permítanme la palabra, a desenmascarar varios misterios y varias cuestiones ahí que uno no sospechaba ni imaginaba respecto de este ser de este monstruo, de este personaje tan famoso a la vista, pero tan ignorado en su historia. Ajá, entonces ya cuando va sucediendo, conforme se va desarrollando la historia, hay otra cantante en cuestión y el fantasma dice, o canta Christine o va a haber problemas, amigos. Voy a derrumbar el teatro. Por eso es que ella es la que se vuelve como la titular. Y como entra el tercero en discordia, pues se la roba. Y esa es básicamente la trama del libro. Muy bien. De eso va. Muy bien. Entonces el legado del libro, si lo queremos analizar a este tiempo, pues Eric es una persona que sufre de soledad absoluta. Es una persona aislada, que no puede platicar con nadie porque la gente le tiene miedo. Entonces hace que el palacio de ópera sea su casa. Y por su misma soledad, pues tiende a enamorarse del teatro y de las personas que le enamoran. Y cuando conoce a Christine, se enamora profundamente de ella. Su idea, insisto, era casarse con ella, incluso da ultimátums en la novela. Y cuando ve que Christine está forzada a estar con él, porque realmente quiere estar con Raúl, con el conde, con el guapo. Ajá, y que el persa también está disuadiendo a Eric, así como, oye, no seas malito, ¿no? O sea, dale chance a la morra, güey. Es donde él se hace una especie como de redención. Dice como de, bueno, ok, pues sí, estoy haciendo algo malo. Por fin deja libre a Christine y pues él pierde la vida. Al final se muere el fantasma. Ese es, digamos, el contexto general del libro. De la obra. Sí, que no se puede spoilear nada después de 100 años. Insistimos con eso. Esa es, digamos, la primera parte de... Digamos que con esto que nos estás contando, podemos dar por concluida esta primera parte del capítulo, como siempre lo has hecho en cada uno de estos viernes de Monstruitos y Alimañas, platicándonos acerca del origen literario, el origen histórico también del personaje. Y para hacer una síntesis muy muy breve de la obra de Gaston Leroux, vaya, podemos decir que el fantasma de la ópera como tal en la obra del siglo XIX, no es propiamente un fantasma, es una persona que por azares del destino es poseedor de ciertas condiciones fisionómicas que lo han llevado a ocultarse, que lo han llevado a ser objeto de rechazo, a vivir una vida triste, una vida pues de amargura, como muchos de los personajes monstruosos de las novelas de la época, y pues que también por azares mismos del destino termina habitando un teatro en el cual, dada esta necesidad quizá de afecto, se arraiga a tal grado de que arraiga con él mismo a los propios visitantes, música porque es un artista, y por supuesto a la dama. Es correcto. La dama en cuestión. Y aquí, por ejemplo, ya si nos volvemos al tema del cine, la adaptación de la película es casi calcada al libro. ¿En serio? Casi, está casi idéntica. La única diferencia es que al final de la película hay una turba. Siempre hay una turba iracunda. Hay una turba, ajá, y se ve como el fantasma se arroja al río y aparentemente me ha ahogado. La chusma palurda, diría el señor Burns. Que propiamente en el libro así no sucede, pero es muy, muy fiel. Ahora, lo interesante de la película del fantasma de la ópera es que es de las últimas películas de cine mudo que se hizo y que hizo Universal.
Entonces aquí lo interesante, dejando de lado de qué va el guión de la película, vamos a hablar de los aspectos curiosos de la película. Y el tema es que la película recreó la ópera. O sea, en cine mudo. Ajá, en cine, pero lo hicieron caray. además en Estados Unidos. O sea, recrearon todo el tema de... Si tú ves la película, parece que la grabaron en el Palacio Garnier. Y no, lo grabaron en un set de cine. Entonces, eso es lo interesante de esta película. Cómo adaptaron la película para que se viera lo más fidedignamente posible a la obra literaria. Y esa es una cosa que, por ejemplo, llamó mucho la atención cuando se hizo la película. La otra es que se graba en cine mudo. Y para recordarles a nuestros amigos que desconocen cosas del cine mudo, es que antes se presentaban las películas y siempre había un tecladista o una orquesta pequeña tocando en vivo mientras se veían las proyecciones. Eso es cierto. Aquí en este caso no. Aquí ya le metieron una banda sonora a la película. Esa fue otra de las cosas que generaron asombro en la época. Se proyectaba la película, pero ya venía con sonido la película. Órale. Y se comenzó a utilizar el Technicolor. Entonces hay escenas donde viene toda pintada de amarillo, luego toda pintada de azul, luego toda pintada de rojo. Bueno, como rosa, como magenta más bien. Y esto lo hicieron hay una parte en el libro donde Eric se hace una fiesta de disfraces, bueno, de antifaces más bien. Y sale Eric disfrazado de la muerte. Entonces el traje era rojo. Entonces en esa parte entintaron al personaje de rojo. Trataron de hacer su chamba como Technicolor para que la gente lo viera colores por primera vez. Órale. Esa parte del cine, o sea, como tal, fue innovador y fue algo que impresionó a la gente que vio esa película en esa época. Fíjate que ahorita que lo mencionas, este pasaje me hace recordar muchísimo, pero muchísimo el cuento, un excelente cuento que de hecho lo espero narrarlo en alguno de estos próximos miércoles de cuentitos. La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, que justamente transcurre en una fiesta de antifaces, una fiesta en un palacio. ¿Sí? Y el protagonista es alguien vestido como la muerte de color de rojo. ¿Sí? Pues mira, no me extrañaría que alguno de los otros le haya copiado o que se haya inspirado, ¿no? Uno de los datos curiosos es que Lon Chaney, que fue el actor que interpretó a Eric como el fantasma de la ópera, todo el tiempo que se hicieron los ensayos lo hizo sin maquillaje. O sea, él en su persona. Y lo que hizo junto con el director fue decir: cuando me maquille, no quiero que nadie me vea, para que cuando me quiten la máscara y la gente me vea, incluidos los actores y todos los que están en el set, tuvieran una reacción natural a su la impresión, a su rostro, digamos, más orgánica posible. Entonces el tema es que la actriz, que cuando Lon Chaney voltea como el fantasma y la ve, a la morra sí le dio miedo. No sé si lo platican como que sí, fielmente sí le dio miedo y dijo: uy, este no es el actor que yo estaba, con el que yo previamente practiqué. Estaba ensayando. Ahí Lon Chaney se caracterizó él solo. No le pidió ayuda a nadie. Que es algo también muy impresionante, ¿no? Que también en esta época Lon Chaney no era tan famoso. Más bien fue el personaje que lo catapultó a la fama. Sí, probablemente para la época y para el momento de su carrera no era merecedor propiamente de un grupo de asistencia de maquillaje. Exacto. Él hizo lo que pudo con sus recursos. Exactamente. Y su creatividad. Incluso parte del maquillaje que en su momento él utilizó fue una especie de betún, como el betún de pastel, para poderse maquillar. Solamente que le puso como más harina para que fuera más pastoso, más duro, no tan suave. Y con la finalidad a lo mejor de que los relieves o los rasgos del rostro fueran incluso más toscos. Más ásperos. Me hace pensar en Clayface de Batman. Ándale, algo así parecido, justamente.
uno de las cosas también interesantes de la película es que una vez que sale a la luz, que la gente la fue a ver, había desmayos por parte de mujeres y de niños cuando se ve la escena del fantasma de la ópera. Ahí era donde la gente se desmayaba, y sobre todo mujeres, ¿no? Era tan impresionante ver esto que había desmayos en las salas de cine. Y pues es extraño, porque si nosotros vemos la película, la verdad es que no da miedo. Ya cuando lo aprecias con este conocimiento, dices, órale, wow, qué buena interpretación hace Lon Chaney, porque además hay que hablarlo, es cine mudo. Sí. Entonces, es incluso mucho más complicado transmitir emociones o generar emociones sin diálogo. Exactamente. Entonces, y pareciera, ya lo platicábamos en capítulos anteriores, probablemente nosotros lo vemos ahorita, pues, no da miedo, pero situémonos como una parte más del público en la época, con ingenuidad respecto a toda la evolución que el cine de terror ha tenido. Viendo por primera vez este tipo de escenas, por supuesto que es entendible las reacciones y las impresiones tan grandes que puede llegar a tener aún en cine mudo, ver la imagen de una persona con un rostro de esa naturaleza, haciendo lo que hacía. Sí, el cine mudo, incluso ahí cuando se le comenzó a meter el audio a las películas, muchos y muchas de las actrices y actores de cine mudo se quedaron sin trabajo porque no sabían hablar. Sí. No sabían este tipo de actuación. Pues muchas fueron relegadas de sus chambas. Hay una anécdota de una actriz que, híjole, se me olvidó el nombre, pero ella, al quedarse sin trabajo, siendo una mujer joven y muy guapa, quiso cometer un acto de quitarse la vida. Entonces se tomó muchas pastillas, se acostó en su cama para que la vieran, algo así como Blancanieves, ¿no? Muy similar a lo que le pasó a Miroslava. Ajá. Y cuando la encontraron con la cabeza metida en el retrete, toda vomitada. A ese grado. Ajá, o sea, mientras su imagen era, yo me empastillo, me hago para que me encuentren bella, peinada, vestida, con flores en mi cama y todo, pues la encontraron ahogada en su propio vómito en el baño. De que no pudo soportar la idea de no poder ya ser actriz de cine ahora con audio. Sí, porque las habilidades requeridas para poder ahora adentrarse a esta nueva época del cine, pues ya implicaban que el nivel de histrionismo se aumentara hasta 2-3 veces. Sí, lo potenciaron a un nivel donde si tú no tenías ya las capacidades, pues ya no eras una persona rentable como actor. Exactamente. Entonces ahí está en la cuestión del cine. Hay varias películas del Fantasma de la Ópera, pero recuerden, vamos a hablar de la primigenia. Y creo que es la imagen del monstruo más característica, sí, del Universal. Es correcto. Pues de hecho creo que más bien es como el primer monstruo de Universal, realmente. Okay. Creo que más bien en orden cronológico este sería el primero en el que tuvimos que propiamente. Pero bueno, nos fuimos por los más divertidos. No pasa nada, güey. Al fin del día van a conocer. Y de aquí pues ya se brinca al musical. Este es otro punto importantísimo dentro de la historia del Fantasma de la Ópera. Porque realmente esta es la imagen del fantasma que todos tenemos en la cabeza. No es la de Lon Chaney. La de Lon Chaney la tenían nuestros abuelos. Ellos eran los que tenían la imagen de Lon Chaney como el Fantasma de la Ópera. ¿Por qué nosotros ya no? Porque pues fue una película de hace 100 años. Literalmente tiene una película de hace 100 años. Sí, así es. Entonces, para todos los que nacimos después de los 70s y de los 80s, ya propiamente tenemos como imagen el Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber. Muy bien. Que ahí es el otro, es la segunda parte, digamos, la tercera parte de
musicalazo de Broadway. Es correcto. Pues ahí el tema de Andrew Lloyd Webber es que él conoce la historia del fantasma de la ópera, que para esto ya había hecho Cats y había hecho, También está divertida esa. y había hecho otra más. Ahorita me acuerdo. Pero la imagen que tenemos del fantasma de la ópera con media máscara blanca es propiamente del libreto de Broadway de Andrew Lloyd Webber. Ok. Ese es el que nosotros tenemos. Y la música propiamente, ¿no? Y la música propiamente, que es la que se pone al principio de este capítulo. Entonces, Que esa es la que se, como dato curioso, la que escucharon al inicio del capítulo es una versión de órgano, pero hay unas sí, versiones con sintetizador y sí, más pues, rockerotas. de hecho la versión original Hasta la que se metaleros. creó, es más como una especie de rock sinfónico, Sí. que tiene guitarras eléctricas, ¿no? Porque eran los 80s, era lo que estaba de moda. Esa era la música que se Peinados altos, spray, rock, glam rock, ¿no? Exactamente, completamente del estilo del glam. Y aquí pues la cantante fue Sarah Brightman. Sarah Brightman fue la cantante y Michael Crawford fue el fantasma. Que acotación, Michael Crawford como el fantasma de la ópera es más guapo que cualquiera de nosotros. aún maquillado, aún deformado. Con media cara deformada. Es muchísimo más atractivo que cualquiera de nosotros. No, pues también le dejas la vara bien baja. De hecho, el perro que está pasando aquí afuera del teatro está más guapo que nosotros, cabrón. Eso se me hizo muy chistoso y dije, ay, está más guapo. En algunas adaptaciones incluso hasta Antonio Banderas llega a interpretar es cierto, al es cierto. fantasma de la ópera. He llegado a ver algunos pósters y hasta algunos videos de Antonio Banderas. Sí, que canta horrible. Yo, pues nomás lo metieron porque es Antonio Banderas, güey, pero estaba de moda, pero canta espantoso. Que se quede siendo el gato con botas. Sí, ahí sí le queda chido. Canta horrible el Antonio Banderas. Antonio Banderas, sí, no hay manera de que tú digas, ay, no, sí, no, para nada, canta bien feo el vato. Pero aquí se vuelve, vamos a llamarle un nuevo producto porque pese a que no es fidedigna al libro, es muy parecida, o sea, tiene los elementos necesarios. Estuve buscando la obra de Broadway para poder verla, la verdad no la encontré. Solamente encontré como pequeños fragmentos, entonces no sé exactamente de qué trata. Solamente sé por algunas reseñas que no es fidedigna ni al libro ni a la película, hizo una adaptación. Sin embargo, tiene todos los elementos necesarios de las dos cosas, ¿no? O sea, y digamos que es a través del musical cuando se hace más mediático el fantasma de la ópera, ¿no? Sí, completamente. O sea, si todos sabemos de la existencia del fantasma de la ópera, quizás sea por la mediatización que le otorgó el haber sido un musical en Broadway. Es correcto. Al menos todos, me refiero después de los 70. De los 80 para acá, porque esa es del 85, me parece. Es cuando toda la gente, pues ya de nuestra generación, conoce esta parte del fantasma de la ópera. Hay algunas películas, incluso por ejemplo en el cine mexicano se hizo El fantasma de la opereta con Tintán. Ok. Y algo similar, solo que al final pues sí se supone que sí hay un fantasma. Mientras unos estaban utilizando la leyenda del fantasma para hacer ahí cosas ilícitas, al final se supone que sí hay un fantasma. El fantasma de la ópera, la película de Lon Chaney de 1925, está en YouTube gratis, ahí lo pueden ver. Y el fantasma de la opereta también está completa en YouTube, por si la quieren ver. Ahí está. Anotar el dato. Está divertida. Tintán no es la verdad es que no es mi actor favorito, pero es muy divertida la película. Sí está chida, te hace pasar un buen rato. Y pues peliculitas de 90 minutos, sí, de 70 minutos, algo así, era realmente poco. Y de hecho, yo creo que volviendo al tema del musical de Broadway, es hablar de una de las obras más exitosas de Broadway. Creo que más de 10,000 presentaciones. Imagínate.
en lo que va. Y además saliendo de Estados Unidos, saliendo a diferentes países. De hecho, acabo de ver hace 15 días más o menos que está por regresar aquí a México, por ahí de octubre, noviembre, el musical. Órale, lo van a traer. chido. Dicen algunos que... Va a estar en inglés. No, que no se compara esta puesta en escena con la de los 90s, porque en los 90s hubo una presentación aquí que fue magistral. Sí. Pero bueno, pues yo creo que si se tiene la oportunidad vale la pena, si traen una obra de este calibre a México, pues echarle un ojito. Sí, hay varias películas del Fantasma de la Ópera que todas se llaman así, o sea, no tienen ningún otro nombre. Simplemente las fueron adaptando a los 40s, a los 70s, etcétera. Que propiamente son un reciclado de la historia. Es eso. Se le puso la máscara blanca porque, hablando de cine, era difícil grabar a alguien o sea, que fuera completamente oscuro dentro de la pantalla. Entonces por eso se le puso la máscara blanca para poderlo identificar en la pantalla. Que realmente en el libro él usa una máscara negra y una máscara negra completa, o sea, se le tapa completamente el no, rostro. aquí es una máscara que le cubre tres cuartas partes. Es como si nada más tuviera deforme el ojo derecho y parte de la mejilla y la boca. Así es. Como si estuviera quemado, haz de cuenta. Cuando Eric pues, realmente estaba deforme. Sí, tenía una malformación física. Bien. Por ejemplo, de las presentaciones musicales que están pues cotorras, tenemos por ejemplo que Iron Maiden tiene una canción que se llama El Fantasma de la Ópera. Órale. Que la pueden escuchar, está bastante buena. Si te gusta el metal y te gusta Iron Maiden, seguramente la has escuchado. Hay una banda finlandesa de metal sinfónico que se llama Nightwish, que también por supuesto hizo que acaban de incluir en su álbum del 2002 una canción del Fantasma de la Ópera. Otra banda que se llama Dreams of Sanity, Anabantha, varias bandas de metal se han aventado ese tiro de... Yo sí he escuchado varias versiones de la pieza musical con metaleros. Es como muy común encontrar esta pieza por bandas de metal. Sí, pues es que va un poquito con el tema de lo gótico. Que ya te había dicho que de hecho lo gótico es más bien la exaltación a Dios. Templos altísimos, etcétera. No sé por qué no sé en dónde radica que lo hayan agarrado para un tema tenebroso, porque pues realmente no... Sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y tan lo es que hay templos góticos. Sí, pero lo gótico se refiere justamente a eso, a templos altísimos. Por ejemplo, en México, bueno, por lo menos aquí cerca de Querétaro, el de San Miguel de Allende es un templo gótico. En Barcelona, el de la Sagrada Familia. Ese es un templo gótico. En Alemania hay muchos, casi todos, de hecho. Por alguna razón se agarró el tema gótico como algo como tenebroso, oscuro, que pues tiene que ver tenebras, oscuro. Y por eso es que la deformación de la misma historia, de la misma forma de ir conociendo y adaptando ideas, es que se hizo el tema gótico como algo como de terror, como no sé, es algo curioso. Entiendo. Es algo extraño. Ya hablando de, por ejemplo, de interpretaciones hasta en Los Simpson, cuando se casa a Lisa, sí. Que se supone que el profesor Skinner le dice a la maestra de Lisa, dice, nos invitaron a la boda la única alumna que aprendió a leer, a leer bien. Y dice, sí, lástima de Martin que se quemó en el incendio de no sé qué. Es cierto. Y le dice, no estoy quemado, y está vestido como el fantasma de la ópera y toca la quinta sinfonía de Beethoven, pero en onda disco. Es buenísimo esa parte. Pues también en el capítulo de Llamarada Moe hay una referencia. Ajá. Cuando Homero está en las vigas del bar de Moe, cuando va a echar a perder toda la tramoya. Ajá, exacto. Esto era un punto, fíjate qué bueno que lo retomaste.
Hay una parte interesante del libro, porque propiamente quienes hablan del fantasma son los tramoyistas. Ellos son los que lo ven. ¿Qué es un tramoyista? Ahí les va que es la tramoya. La tramoya es toda la parte que no ves del teatro. Ah, muy bien. La parte que está atrás del teatro. Básicamente son los jalacables. Bien. Son los que abren y cierran el telón. Son los que mueven las luces. Son los que levantan y bajan escenarios. Por ejemplo, en la película de Volver al Futuro, en la segunda parte, cuando Marty está tratando de huir de los matones, de los bullies, pues que camina, sube por una escalera y empieza a caminar por arriba del escenario. Sí. Y deja caer unos costales de arena. Sí, y por eso es que se va. Esa es la tramoya. Bien. Entonces el tramoyista es el que maneja la tramoya. Entonces en esta novela, los que hacen las primeras referencias del fantasma de la ópera son los tramoyistas. Oh, Ellos son los que dicen, es que hay un fantasma, ¿no? Y se ve como calavérico y hay anécdotas así de un bombero que lo vio y se traumó y es como de, ay, los bomberos no le tienen miedo a nada, güey, ¿no? Pero ya son datitos de libro que más que se los platique yo, más bien léanlo, porque se van a llevar un muy buen... Es una buena historia, es una buena anécdota, lo pueden la pueden disfrutar ampliamente. Además tiene una lectura súper sencilla, no es nada complicada. No es nada complicada, no te está hablando de filosofía ni nada, o sea, es súper sencilla de leer. En su caso, si lo quieren escuchar, una vez más les digo, en YouTube hay, no sé, 5 adaptaciones del libro que pueden escucharlo tanto en inglés como en francés como en español. O sea, hay personas que se dedican a leer libros y a lo que hacemos nosotros, pero leyendo libros. Y pues bueno, el resultado final de que conozcan ustedes al fantasma de la ópera, justamente es es que conozcan la historia de fondo que se desarrolla a partir de un triángulo amoroso. Esa es como la idea general. Puedes conocer un poco más a Eric como persona, no como un ser fantasmagórico, sino más bien como una persona que siente, que vive, que se desespera por la misma enajenación que tiene. Hay una evolución entre los personajes, donde pues al final del día, si tú lo adaptas a esta época, puedes ver que Eric es una persona pues nefasta, ¿no? Que es o sea, secuestra a una mujer para poder casarse con ella, pero al mismo tiempo cuando entiendes el por qué lo hace, puedes darte cuenta cómo este mismo problema lo tiene mucha gente hoy día. El tema de ser, por ejemplo, muy introvertido hace que el que no puedas platicar abiertamente con la gente genera este tipo de trastornos mentales, que al final del día era lo que él tenía. Sí, como lo llegamos a platicar en muchas ocasiones en estos capítulos, tanto las historias de terror como las de ciencia ficción traen consigo de cierta manera una representación de la realidad, de ciertas cosas que pasan a nivel tanto emocional como psicológico, como social. Y el fantasma de la ópera no es la excepción, trae consigo ahí en el fondo, de forma intrínseca, si no la crítica, la revisión a este tipo de fenómenos a diferentes niveles. Sí, por ejemplo, un dato curioso, Universal acaba de sacar una serie de cómics de sus monstruos más famosos y tiene una novelada del fantasma de la ópera en cómic, que está bastante... No la he podido ver, pero están las portadas, se ve que está bastante chida. Yo como además, que sí he visto ahí varias de esas portadas. Sí, porque además tiene un arte como del cómic clásico pero como de los 70s. Como de la época de plata. Ajá, no tan el Superman del principio, sino más bien... Sí, la era de plata del cómic. Ajá, trazos gruesos, trazos negros, texturas hechas a partir de líneas que se llama ashurado dentro de las imágenes, colores muy vivos. Bonito. Entonces yo creo que si te gustan mucho los cómics y tienes esa lana para gastártela en ese tipo de porque son novelas gráficas, realmente no son cómics de como lo conocemos los ñoños de grapa, sino ya una novela gráfica en forma. Yo creo que es una buena inversión, sobre todo porque viene un tanto resumida, pero viene al final la historia completa
del fantasma de la ópera. Entonces creo que es es un buen producto que lo pueden ver, leer, escuchar, y que al final te va a dejar una enseñanza, y la enseñanza fue a partir de las décadas, ¿no? Entonces, la de esta época, a partir de este contexto del qué es lo tóxico y qué es lo migajero, que está está muy nuevamente de en moda. auge, Sí. el boom de la migaja. Sí. Entonces yo creo que ahí te puede dar una buena, pues no sé, te puede dejar un buen sabor de boca. El buen Eric se podría llevar bien con el Gilman, ¿no? Sí, pues es que, bueno, el Gilman era pues un monstruo, bueno, más bien un críptido, no un monstruo, un críptido. Y aquí el buen fantasma de la ópera, alias, más bien Eric, alias el fantasma de la ópera. Perfectísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente, No, pues, Kenny, a por ustedes. compartirnos estos datos, todo lo que has investigado, lo que has leído, lo que has visto respecto de otro monstruito. Sé que vienes recién desempaquetado de Durango, Sí. por ahí te fuiste a hacer varias cositas y pues te diste el tiempo para que hagamos este programa este viernes en la noche, para que todos nuestros escuchas, que como bien lo sabes, van aumentando, vamos cada vez extendiéndonos un poquito más a otros lugares a que nos escuchen. Qué chido. Y la verdad es que, dados los comentarios, los capítulos en donde intervienes tú, donde ha intervenido también el buen Kes, son de los favoritos, ¿eh? Son de Qué los chido. favoritos por el tipo de plática, el tipo de formato que tienen. Sí. Entonces, yo te agradezco muchísimo nuevamente, Kenny. No sé, nuevamente tus redes. Sí, claro, igual, ya saben, soy artista plástico y tatuador. Me encuentran como Red Zombie Ink and Art en Facebook e Instagram. Y próximamente, para los que viven en Querétaro, en el mes de septiembre, 5 y 6 de septiembre, si mal no estoy. Bien. En el Centro de Arte Emergente que está a espaldas de la Biblioteca Gómez Morín. Va a haber un evento que se llama De la piel a la galería, que se organizan varios tatuadores. Y van a poder ver obras creo que de 200 artistas. Entre esas va a haber una escultura mía por ahí. Y pues por ahí vamos a estar por si quieren conocernos en persona y ver que efectivamente no somos más guapos que somos menos guapos que un perro. Que el fantasma de la ópera. Ahí pueden encontrarnos. Por si lo quieren corroborar. Por si quieren decir, ay, pero sal blureado de la cara, carnal, por favor. Ahí nos pueden encontrar con mucho gusto. Perfecto, pues bien, nuevamente gracias. De esta manera es como pues vamos a concluir este capítulo de Monstruitos y Alimañas. No sin antes recordarles que nos sigan, que le den seguir al canal en Spotify. Estamos próximos a subir los capítulos también a YouTube, con algunas ilustraciones que el buen Kenny ha estado haciendo favor de generar. Vamos también a abrir nuevas plataformas. Tenemos algunos programas especiales que quizá en el próximo capítulo de Monstruitos Alimañas ya les vamos a contar de qué va a ir, porque muy probablemente ustedes van a formar parte de un capítulo especial. Todavía no les digo, pero van a formar parte de un capítulo especial. La página de Instagram también tenemos La Lengua de Orfeo. La Lengua de Orfeo. Nos pueden encontrar como La Lengua de Orfeo, la lengua-de Orfeo, donde estamos ahí subiendo los enlaces para los capítulos pasados, para los que se van estrenando, con algunas imágenes. Quizá vamos a subir también algunos datos curiosos, algunas cositas adicionales, quizá hasta algunos en vivos, algunos videitos, cualquier cosa que consideremos que pueda ser de su interés. No me queda más que agradecer y pues vamos cerrando este capítulo, porque además ya estamos molestando mucho aquí a la gente que quiere ya nos están viendo feo, que quieren empezar a ver la obra. Además, el día de hoy nos acompaña por aquí también el buen Marco, que ya quiere que acabemos para que nos vayamos por algo para que se refresque. Por algo para refrescar el gañote. Así es. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Esto fue La Lengua de Orfeo, especial de Monstruitos y Alimañas, el fantasma de la ópera. Muchas gracias. La Lengua de Orfeo.